Supercrack Estrella presenta La viajera del tiempo que viajó desde la Antártida hasta Noruega en 1995. Su nombre en clave era Jennifer Feiergate, de origen alemán, pero nacida en la colonia secretas de la Antártida, donde viven una civilización oculta desde el año 1945, donde los nazis llevaron toda su tecnología secreta y su máquina del tiempo, la llamada campana nazi. Jennifer Feiergate parte de la Antártida en una nave nodriza de las llamadas tipo cigarro el 25 de mayo de 1995, y llega a Noruega el 31 de mayo de 1995. Solo 6 días después, la realidad detrás del ovni en forma de cigarro, un avistamiento en la carretera Mérida-Tixpewal, ofrece respuestas a este nuevo misterio. Los ovnis en forma de cigarro son menos conocidos que los tradicionales que tienen la forma de platillo o bien los que parecen esferas. Esto se debe quizás a que, al menos en la península de Yucatán, son menos frecuentes sus avistamientos y reportes. El ovni en forma de cigarro, como su nombre lo dice, parece un tabaco enrollado. Su aspecto es sólido y metálico, muchas veces con ventanas a los costados, como si se tratara de un avión comercial, pero sin alas y timón de cola. Una de las primeras observaciones de los ovnis en forma de cigarro fue a mediados de los años 70, pero luego también durante la oleada belga de avistamientos de 1989-1990, lo cual produjo una investigación en profundidad por parte de los gobiernos europeos de los últimos años. Estos objetos, que son capaces de detenerse en el aire durante minutos y luego acelerar a velocidades fantásticas como 500 km por segundo, por lo general son avistados en radares que vigilan el tráfico aéreo y también son divisados por aviones comerciales sobre el mar. En muchos casos estos ovnis rodean a dichos aviones como si los investigaran y rápidamente desaparecen a increíble velocidad. Hace varios años, el 25 de mayo de 1995, se reportó un ovni que había aparecido sobre la Antártida y que viajó en cosa de unos segundos hasta el norte de Perú. Luego se dirigió en 3 segundos en medio del Océano Pacífico. En esta ovni estaba Jennifer Feiergate, de origen alemán, pero nacida en la colonia secretas de la Antártida, donde viven una civilización oculta desde el año 1945, donde los nazis llevaron toda su tecnología secreta y su máquina del tiempo, la llamada campana nazi. Jennifer Feiergate parte de la Antártida en una nave nodriza de las llamadas tipo cigarro el 25 de mayo de 1995, y llega a Noruega el 31 de mayo de 1995. Del Pacífico a la Florida. Este objeto fue divisado por NORAD, Comando Aeroespacial Norteamericano de la Defensa. Luego de estar sobre el Océano Pacífico, se dirigió rumbo a la Florida, en Estados Unidos, donde en su recorrido se encontró con un avión comercial, el cual iba con destino hacia Las Vegas. Cuando el avión comercial reportó el ovni, inmediatamente ese reporte visual cayó en manos del NORAD, el cual envió un F-117, un avión de lo más modernos en ese tiempo y hasta aún en la actualidad, a tratar de confirmar e interceptar el objeto. Luego que el F-117 confirmara haberlo visto en el aire, este desapareció y volvió a aparecer en las cercanías de Washington, recorriendo nuevamente unos 1,000 kilómetros en cosa de 4 segundos. En Yucatán, uno de los reportes más serios al respecto corresponde a un avistamiento que hizo el capitán Irving Peña Vidal, Kev, en el año 2003, en su rancho ubicado a pocos kilómetros del periférico oriente sobre la carretera Mérida-Tixpewal, pues ahí, en compañía de algunos de sus compañeros pilotos, pudieron observar este objeto volador. Peña Vidal le platicó a un servidor que cada fin de semana se reunía con amigos y colaboradores de su agrupación FIEPAL, Fuerza de Investigación Espacial para América Latina, para observar el cielo a través de diversos telescopios. Vieron una nave nodriza. Ya habíamos visto anteriormente varios casos de ovnis tradicionales, pero aquella vez, mayo de 2003, pudimos observar uno en forma de cigarro que, además, creo funcionaba como nave nodriza, ya que de pronto salieron varias esferas de su interior, más de 15. Fue algo impresionante, a simple vista no se veía, solo con los telescopios, señaló. Parece que la misión de esta viajera del tiempo era provocar una tercera guerra mundial, ya que en enero 1995 había ocurrido un intento fallido. Ahora bien, esos roces al límite todavía se repetirían alguna vez más, siendo la más destacada la ocurrida en 1995 con el cohete noruego citado al principio. En este caso con una curiosa diferencia. La Unión Soviética ya no existía al haberse disuelto 4 años antes, durante el mandato de Mikhail Gorbachev.
Se suponía que con ello terminaba también la Guerra Fría, pero aún hubo tiempo para el escalofriante episodio que tuvo lugar el 25 de enero de ese año, cuando el lanzamiento de un cohete científico desde Noruega volvió a desatar la alarma en la redenominada Federación Rusa. El artefacto lanzado era del tipo Blackbrand 12, una sonda para estudios de la ionosfera diseñada con el objetivo de fondo de mejorar las comunicaciones militares. En concreto, al 2 se lo conocía también como Talos Terrier Blackbrand Nika, nombres que correspondían a las 4 etapas en que se dividían sus 15 metros de longitud. Pesaba algo más de 5 toneladas, aunque ello dependía de la carga que llevase, podía cargar hasta 410 kilos, y podía alcanzar una altitud máxima de 1500 kilómetros. El equipo que llevaba debía estudiar las auroras boreales del archipiélago Svalbard, en el océano glacial ártico, de ahí que tomase rumbo norte. Pero el lanzamiento, que se efectuó desde Andoya, una isla de otro archipiélago, el de Vesteralen, al norte de las Lofoten, por encima ya del círculo polar ártico, fue detectado por los radares de estación rusa de alerta temprana de Olenegorsk, en Murmansk. Los operadores debieron sentir un sudor frío al observar el patrón de vuelo del cohete y su velocidad porque eran iguales que los de los Trident, misiles balísticos que se lanzaban desde submarinos de la clase Hoyo, estadounidenses, y Vanguard, británicos, y armados con ojivas termonucleares. Había dos problemas añadidos. 1. La trayectoria seguida por el Blackbrand 12 incluía su paso por un corredor aéreo previsto para que los misiles nucleares Minuteman III que esperaban en sus silos de Dakota del Norte alcanzaran Moscú. Y 2. Como dijimos antes, el tiempo de reacción para interceptarlo era muy limitado, así que el gobierno ruso tendría que tomar una decisión sobre la marcha. El gabinete estaba encabezado por Boris Yeltsin, que activó su Chejet, es decir, la versión rusa del maletín nuclear, que había sido adoptado en 1980 por Gorbachev cuando ascendió al poder a instancias de Andropov y siguiendo el modelo norteamericano. El Chejet puso a Yeltsin en contacto con los ministros y máximos responsables militares del país a través de un sistema de comunicaciones concebido ad hoc y llamado Kavkaz, Cáucaso en ruso. Asimismo, quedaba preparado el botón nuclear, o sea, el dispositivo que podía ordenar el lanzamiento de sus propios misiles, y que en realidad no es un botón sino dos llaves, ordenándose a la flota de submarinos prepararse para entrar en combate y disparar. Sin embargo, no se declaró el estado de guerra ni se advirtió a la población. Como el incidente de Petrov de 1983 era material clasificado, había que buscar explicación a por qué la OTAN lanzaba un único misil. Una de las posibilidades manejadas para ello fue que su carga nuclear estaba destinada a provocar una explosión que diera lugar a un pulso electromagnético, que sobrecargara el voltaje de los dispositivos eléctricos de los radares, dejando ciegas las defensas rusas como paso previo de un ataque a gran escala. En decidir este tipo de cuestiones se empleó el 80% del tiempo, es decir, 8 minutos. Recordemos que un Trident podría alcanzar Moscú en el 10 y sembraría la muerte. Por suerte, cuando ya se agotaba el tiempo, el seguimiento del cohete reveló que este se había desprendido de sus correspondientes fases y el rumbo no era hacia territorio ruso, sino que se alejaba hacia el mar. El gobierno respiró aliviado y 24 minutos después del lanzamiento, siguiendo el plan, el Blackbrand 12 cayó cerca de Spitsbergen sin mayores consecuencias. Yeltsin manifestó luego sus dudas acerca del caso, si había sido un malentendido o algo deliberado para poner a prueba el sistema defensivo ruso. Para evitar que se repitiera algo similar, se modificaron los protocolos de notificaciones mutuas. Al fin y al cabo, lo más sangrante de este episodio era que los científicos noruegos y estadounidenses habían advertido a la Federación Rusa, junto a una treintena de países más, del lanzamiento del cohete. Simplemente, la información se perdió en el proceso burocrático de comunicársela a las estaciones de radar. Espeluznante por partida doble. El 31 de mayo de 1995, una mujer joven se registró en el lujoso Plaza Hotel de Oslo. Aquel miércoles por la noche, Jennifer Fairgate se presentó en la recepción del que era, en ese entonces, el hotel más prestigioso de la capital noruega. Usando un nombre falso, completó el registro con una dirección y una fecha de nacimiento igualmente ficticias. Nada parecía fuera de lo común hasta que, 3 días más tarde, un disparo resonó en el interior de la habitación 2805. Alarmado por el sonido, un empleado del hotel entró en la habitación y encontró el cuerpo de Jennifer tendido en la cama, con un orificio de bala en la cabeza y un arma en la mano. La escena inicialmente sugería un suicidio, pero las primeras inspecciones revelaron una serie de detalles inquietantes. Jennifer no llevaba consigo ninguna identificación.
No había pasaporte, licencia de conducir, llaves, ni objetos personales que normalmente se esperarían encontrar en una habitación de hotel. No había signos de lucha, y la puerta estaba cerrada desde el interior, aumentando el misterio alrededor de su muerte. Identidad falsa y falta de pertenencias. Las peculiaridades no terminaron ahí. Jennifer Fairgate, o como realmente se llamara, no dejó rastro alguno de su verdadera identidad. Las huellas digitales encontradas en la habitación fueron enviadas a la Interpol, sin resultados. No solo usó un nombre falso, sino que también carecía de objetos cotidianos. No había cepillo de dientes, maquillaje, peines, ni ropa interior. Las prendas que se encontraron en la habitación eran exclusivamente superiores. Suéteres, chaquetas, abrigos, todos con las etiquetas removidas. Este comportamiento inusual, junto con la falta de pertenencias personales, hizo que los investigadores comenzaran a sospechar que la muerte de Jennifer Fairgate era mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué la llevó al Plaza Hotel de Oslo aquella noche? Y, lo más importante, ¿quién o qué causó su muerte? Mientras la investigación sobre la misteriosa muerte se profundizaba, surgieron varias teorías sobre su identidad y las circunstancias de su fallecimiento. Una de las más inquietantes era la posibilidad de que Jennifer fuera una espía. Joal Kaldager, ex jefe de inteligencia de Noruega, comentó que podría ser plausible que trabajara para una agencia secreta. Es habitual que, en estos casos, las agencias notifiquen a las familias y les ofrezcan compensaciones a cambio de silencio absoluto, explicó Kaldager. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes que respaldaran esta teoría. Otra hipótesis sugería que podría haber estado sufriendo problemas psiquiátricos, lo que la llevó a asumir una identidad falsa y ocultar su paradero. Sin embargo, esta teoría se debilitó cuando los análisis revelaron que no había residuos de pólvora en sus manos, haciendo improbable el suicidio. La idea de un asesinato planeado comenzó a tomar fuerza. Investigación policial. Desde el inicio, la policía de Oslo se encontró con un rompecabezas complejo y sin precedentes. La escena del crimen presentaba numerosas inconsistencias. La ausencia de identificación y pertenencias personales en la habitación 2805, junto con las etiquetas removidas de todas las prendas, complicaron aún más la identificación de Jennifer. Además, las únicas huellas dactilares en la habitación eran las suyas, lo que sugería que nadie más había estado allí o que, de haberlo estado, fue extremadamente cuidadoso. A pesar de estas dificultades, las autoridades no se rindieron fácilmente. Enviaron las huellas digitales a la Interpol, pero no obtuvieron coincidencias. Las pistas eran escasas, y cada avance parecía conducir a un callejón sin salida. Tras meses de investigación infructuosa, el caso fue cerrado oficialmente en 1996, pero dejó una sensación de inquietud y muchas preguntas sin respuesta. Más de 5 millones de personas han visto este vídeo. Y lo cierto es que el gancho promete. ¿Un viajero en el tiempo contemplando un combate de Mike Tyson? La grabación recoge un momento de una de las peleas del famoso boxeador disputada en 1995. Y, si nos fijamos en el público, veremos que uno de los espectadores está sacando fotos del combate con lo que algunos han identificado como un smartphone. Las redes sociales suelen estar atentas a anomalías en obras de arte y fotos antiguas, en las que, aparentemente, se ven objetos que no deberían estar ahí, sobre todo relacionados con la tecnología. Es el caso de un vídeo de hace casi 30 años, en concreto de un combate de boxeo celebrado el 19 de agosto de 1995 en Las Vegas, entre el mítico Mike Tyson y Kevin McNally. Más allá del combate, que duró poco más de un minuto debido a la descalificación de McNally, lo curioso es que en un momento de la grabación se ve como alguien del público usa un dispositivo, aparentemente de grabación, muy moderno para la época. Esto ocurrió 3 meses después de la llegada de Jennifer Fairgate a Noruega el 31 de mayo de 1995. Richie Edwards se volatilizó el 1 de febrero de 1995, el mismo día que pretendía viajar a Estados Unidos para presentar el tercer álbum de Manic Street Preachers. Desde entonces, sin pistas ni rastros, distintas teorías han mantenido muy vivo su caso. Numerosas personas aseguran haber reconocido al guitarrista en Goa, Varsovia, Nueva York, Berlín y Fuerteventura.
Este 2023, cumpliría 56 años, pero su destino está en las colonias ocultas de la Antártida. Un mes después, Montserrat Ordaz Olaya, en el municipio madrileño de Alcorcón, su rastro se perdió el 1 de marzo de 1995 de forma repentina, y desde entonces nadie ha ofrecido información sobre su paradero. Los dos ocurridos un día uno nunca se pudo saber qué fue de ellos. La presentadora de noticias Jodi Huisentruit fue atacada y secuestrada el 27 de junio de 1995, cuando se dirigía a su trabajo en KIMP Televisión en Mason City. 3 meses después, Montserrat Ordaz Olaya, casi 3 décadas después de la desaparición de la presentadora de noticias Jodi Huisentruit, una nueva pista llevó a las autoridades de Iowa y Minnesota a reactivar la investigación. Sin embargo, la búsqueda realizada en Winstead no logró encontrar restos humanos, dejando a su familia y a los investigadores sin el avance esperado, según The Independent. Jodi, de 27 años, fue atacada y secuestrada el 27 de junio de 1995, cuando se dirigía a su trabajo en KIMP Televisión en Mason City, Iowa. Desde entonces, su desaparición se ha mantenido como un misterio sin resolver, pese a múltiples investigaciones y teorías. La reciente búsqueda renovó las esperanzas de que se pudieran descubrir nuevas pistas, pero los resultados fueron desalentadores. En 2001, 6 años después del incidente, Jodi fue declarada legalmente muerta. A pesar de esto, las investigaciones no se detuvieron, y en 2017 Bansi se fue obligado a proporcionar huellas dactilares y ADN para su comparación con evidencias del caso, aunque nunca se le imputaron cargos. El 16 de octubre de 1995 desapareció José Manuel López Martín a la edad de 23 años en Málaga, donde se encontraba realizando los estudios de tercero de informática. El día de los hechos, él llamó por teléfono a su familia por la noche y les comunicó llorando que no iría a dormir esa noche y que no podía decirles dónde estaba porque solo le habían dejado 5 minutos para hablar. La familia aseguró que, aunque no tiene esperanzas de encontrarlo con vida, quiere saber qué le pasó y dónde está el cuerpo. ¿Dónde están? 400 personas han desaparecido a bordo de un crucero en los últimos 20 años. Fernando José García Echegoyen trae hasta la nave del misterio algunos de los casos más misteriosos de desapariciones en alta mar. Según los datos de Echegoyen, 400 personas han desaparecido en las últimas 2 décadas, mientras viajaban en cruceros turísticos. Las razones de las desapariciones podrían ir desde el suicidio hasta el rapto para trata de blancas. Fernando José García Echegoyen, nuestro particular lobo de mar, se ha puesto una semana más al frente de Cuaderno de Bitácora, la sección de Cuarto Milenio en la que rescata los grandes misterios del mar y sus navíos. En esta ocasión Echegoyen habla de un tema bastante desconocido, el de las desapariciones en alta mar, concretamente en los cruceros turísticos. Echegoyen ha aportado un dato cuanto menos sorprendente, y es que en los últimos 20 años han desaparecido a bordo de un crucero turístico 400 personas en todo el mundo. Esta cifra podría no parecer alta, pero, tal y como Echegoyen explica, lo normal es que no desaparezca nadie en un entorno aparentemente seguro como es un crucero turístico. El lobo de mar diferencia entre 2 tipos de desapariciones: las voluntarias y las involuntarias. En el caso de las voluntarias, Fernando defiende que podría tratarse de personas que aprovechan la soledad de los cruceros para hacer un cambio radical de vida y comenzar un futuro nuevo en un lugar alejado de sus domicilios. En cuanto a las desapariciones involuntarias, las que Echegoyen considera más numerosas, el abanico se amplía y podría tratarse desde desapariciones criminales hasta accidentes a bordo. El experto en temas marinos ha hablado en La nave del misterio de un caso concreto de desaparición presuntamente involuntaria, la de Amy Lynn Bradley, de 24 años. Esta joven norteamericana desapareció de manera misteriosa a bordo de un crucero en el que viajaba con sus padres y su hermano cuando se dirigía a Curazao. La enigmática desaparición de una joven en un crucero de Disney, un misterio que persiste hace 13 años. La británica Rebecca Coriam, de 24 años, que trabajaba en el equipo de animación del barco, se esfumó sin dejar rastros en 2011. Durante décadas se han reportado misteriosas desapariciones en bosques y parques nacionales en Estados Unidos. Un policía retirado decidió recopilar e investigar estos casos para buscar una respuesta. Increíble hallazgo científico. Encuentran un país oculto bajo los hielos de la Antártida de hace 34 millones de años. Investigadores descubrieron un continente oculto bajo la espesa capa de hielo, con valles y riscos. ¿Cómo es el continente oculto?
¿Cómo es el mundo escondido que se encontró en la Antártida? Para confirmar el hallazgo, los investigadores utilizaron las imágenes de satélite existentes de la superficie para trazar los valles y las crestas a más de 2 kilómetros, 1,6 millas, de profundidad, explicó Jamieson. Cuando se combinaron con los datos de los sondeos radioeléctricos, se puede ver un paisaje fluvial de valles en picado y colinas con picos afilados, que los investigadores consideran que es similar a lo que sucede en la Tierra. La zona abarca unos 32.000 kilómetros cuadrados y supo tener árboles, bosques y probablemente animales. Pero con la llegada del hielo quedó congelada en el tiempo, explica Jamieson. Se estima que hace unos 14 millones de años que no llega la energía solar a esta zona. Jamieson dijo que su corazonada es que estuvo expuesto por última vez hace más de 34 millones de años, cuando la Antártida se congeló por primera vez. ¿Por qué desapareció el Dr. Grimberg? Profesor, psicólogo, experto en chamanismo, en telepatía y en el estudio de la conciencia, autor de más de 40 libros, el currículo académico del doctor mexicano Jacobo Grimberg es tan extenso como su leyenda, esa que inició el 8 de diciembre de 1994, cuando desapareció sin dejar rastro, generando diversas conjeturas que incluyen engaños, dobles vidas, servicios secretos, extorsiones y hasta un posible asesinato. Un piloto del 211 Escuadrón, al regresar de una misión, informó del avistamiento durante 10 segundos de un objeto volante ovalado y de color gris claro. El objeto se encontraba estacionario, en el momento del cruce se aceleró a gran velocidad en rumbo opuesto y desapareció de su vista, sostiene el informe de 54 páginas fechado el 23 de febrero de 1995. ¿Qué fue? Varios llamados telefónicos recibió la oficina de Diario Proa en la noche del 2 de agosto de 1995. La gente estaba viendo ovnis. A eso de las 21:30, desde sectores altos de San Antonio, se divisó en el cielo un extraño objeto similar a una esfera con 3 luces intensas que se movía hacia el mar, dejaba una estela de colores azul y blanco. El misterioso evento se vio por unos 5 minutos. Finalmente desapareció en el mar, pero su estela permaneció por más tiempo. Un tripulante de embarcación dijo que el objeto se acercó 4 o 5 millas a la costa. Según quienes lo vieron, fue un suceso impresionante. Luego se informó que un fenómeno similar había ocurrido horas antes en Argentina. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparte el video para no ser apagado por las élites.